Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente en este día. La predicación estará basada en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 8, la primera parte. El tema es el matrimonio. El título del sermón es ¿Cómo tener un matrimonio ideal? Y esto no es un objetivo difícil de lograr. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra y especialmente hoy este tema, Señor, que es tan importante, el matrimonio. Lléname de tu Santo Espíritu, guíame y que a través, Señor, de tu palabra, bendiga, Señor, a aquellas personas que lo escuchen y que pueda servir como instrucción, dirección y también que pueda traer cambios positivos en base a la palabra tuya. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de este sermón es que todas las personas, casadas o solteras, puedan entender que el pacto del matrimonio es santo y por lo tanto debe honrar y glorificar el nombre de Dios. El concepto del matrimonio en este siglo ha cambiado mucho con respecto al diseño original que encontramos en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. La idea que tiene un sector de la población mundial ha cambiado drásticamente, porque si miramos lo que está sucediendo, hay nuevos modelos de matrimonio y no son exclusivos para un hombre y una mujer, sino también para personas del mismo sexo. Cuando estudiamos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, encontramos que el Señor está hablando con un grupo de fariseos y como es muy frecuente encontrar en los evangelios, vienen a hacerle preguntas al Señor para tentarle y uno de estas preguntas o tentaciones tiene que ver con el matrimonio y con el divorcio. Y la pregunta fue la siguiente: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y la palabra repudiar es un término que se puede usar legalmente en el sentido de rechazar, sea al hombre o a la mujer, con el propósito de divorciarse. Entonces el Señor es muy sabio, obviamente Él es el Señor, Él es Dios, y le respondió de esta manera: ¿habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ¿quién creó el primer hombre y la primera mujer? Dios. Y el Señor dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, el Señor está describiendo el matrimonio y la intimidad sexual o la intimidad que hay entre el hombre y la mujer. Y el Señor dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto es para todas las personas. Si se han casado, se han unido en un pacto matrimonial, al varón no se separe y a la mujer tampoco. Y eso también incluye a otras personas, aparte de ellos, terceras personas, que en muchas ocasiones son causa de divorcio. El propósito de este sermón es para compartir el diseño original del matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios y en segundo lugar, mostrar la importancia del pacto matrimonial en la sociedad actual. Hay dos aspectos importantes a considerar en este sermón. El primero es el origen y el segundo, la importancia. Entonces, vamos a ver el primer aspecto, el origen del matrimonio. En el libro de Génesis encontramos que el creador del matrimonio fue Dios y no fue idea de los hombres. Podemos ver también
que esta fue la primera institución humana que Dios creó sobre la faz de la tierra, y posteriormente la institución del gobierno o los gobiernos, y años después, siglos después, Dios establece la iglesia como cuerpo de Cristo. En algunas ocasiones yo he mencionado, por decirlo de otra manera también, además de que Dios es el creador del matrimonio, es que Dios es el arquitecto, el diseñador y el constructor del matrimonio. Fue idea de Dios, y desde un principio Dios ha prometido que Él estará sosteniendo el matrimonio, porque fue su plan perfecto para la humanidad. En este primer matrimonio, Adán y Eva, Dios establece las bases del modelo familiar que iba a poblar toda la tierra y cuyo propósito estaba bien definido. Hermanos, lo que Dios hace es perfecto. En el capítulo 1, cuando el Señor describe la creación, el Señor dice reiteradamente, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno y en gran manera. Hermanos, cuando Dios hizo al ser humano y estableció la institución del matrimonio, y vio Dios que era bueno en gran manera. Amén. En primer lugar, Dios crea a un hombre y a una mujer, y dice la escritura que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. O sea, que Dios le dio el privilegio al ser humano de participar de algunos aspectos de su carácter, de su naturaleza humana, con el fin de unirlos al hombre y la mujer en santo matrimonio y con la capacidad de poder multiplicarse, reproducirse sobre la tierra. Esto significa que desde el principio de la creación, el plan de Dios fue que el matrimonio está formado solo por un hombre y por una mujer. Miremos cómo Moisés, cuando él escribe el libro del Génesis, cómo lo describe con estas palabras. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Vean lo que Dios hace. No solamente crea al hombre y a la mujer y el matrimonio, y dice, y los bendijo Dios. Dios desde el principio bendijo al primer hombre, a la primera mujer y al matrimonio que había formado a partir de Adán y de Eva. Y además les dice, les da una ordenanza, parte del propósito de la creación de Dios de ellos y de unirlos, fructificad y multiplicaos. Ellos tenían que multiplicarse. Llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También es interesante que Jehová Dios le pide al hombre que se separe, que se independice de sus padres. Este es un principio bíblico, un principio de Dios. El nuevo matrimonio debe separarse de su hogar maternal o paternal, como usted quiera decirlo, de la familia donde nació, y que se una a su esposa, al hombre, al varón, para que forme una nueva familia. Estas palabras, y serán una sola carne, nos habla de la unión espiritual, emocional y física que debe haber en este nuevo matrimonio. Ahora, otro aspecto importante es la intimidad sexual en la relación matrimonial, cuando el Señor dice, y estaban ambos desnudos, y los describe Adán y Eva, el esposo y la esposa,
Dice, pero no se avergonzaban. ¿Saben de qué nos habla esto? Nos habla fuertemente a los cristianos y a toda la humanidad de la pureza y la santidad que debe haber en la unión matrimonial. El matrimonio es solamente de dos personas. Esa intimidad de la cual Dios nos está hablando, intimidad espiritual, emocional e íntima, solamente es entre las dos personas que han formado esta nueva relación con la bendición de Dios. La belleza del amor y de las relaciones íntimas, hermanos, Dios las ha reservado únicamente para los esposos. Es un privilegio que Dios ha concedido al matrimonio o dentro del matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, el escritor de Génesis lo describe también con estas palabras. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y dice, y serán una sola carne. Esa es la intimidad física en la relación. Porque dice, y estaban ambos desnudos. Adán y Eva, pero no se avergonzaban. En este primer matrimonio había una transparencia perfecta, emocional, no había ningún problema. Ambos se comunicaban sin ninguna barrera. Espiritualmente, Adán y Eva tenían una relación íntima y perfecta con Dios, porque la Biblia dice que Dios descendía al huerto del Edén y caminaban. Y de igual manera, la intimidad entre ambos. No se avergonzaban. El segundo aspecto que vamos a ver es la importancia del matrimonio. Hermano, hermana, o usted, amigo, que me ve. ¿Qué tan importante es para usted su matrimonio? O si usted es una persona que todavía está soltera, también vale la pregunta. ¿Usted está haciendo planes para un futuro matrimonio? ¿Qué tan importante es para usted esa nueva relación que usted va a formalizar con esa persona que usted ama y que está pensando o están pensando, decidiendo unir sus vidas para siempre? Para algunas personas, el pacto del matrimonio ya no tiene ninguna importancia y lo tratan con mucha ligereza. Como vimos en el punto anterior, para Dios el matrimonio es algo serio, es un compromiso, es una responsabilidad. Y lo importante es que Dios nos enseña que para Él es una prioridad en las personas que quieren unirse y vivir juntas, porque Dios establece, después de la creación del primer hombre y la primera mujer, los une en matrimonio. Si para Dios es importante el matrimonio, para los cristianos, para los creyentes en Cristo, el matrimonio debe ser no solo un privilegio, sino una seria responsabilidad de guardarlo hasta que la muerte lo separe. Muchas personas, sin embargo, tal vez porque no conocen los principios de Dios, porque no tienen esta información de la palabra de Dios, y la otra opción es que aunque la sepan, aunque la conozcan, no quieren tomarla en cuenta y la ponen de lado. Hay personas que han decidido unirse, vivir juntos,
pero no haciendo un compromiso delante de Dios. Otro aspecto importante, otra situación importante que sucede son los divorcios. Y podemos ver que en los últimos años ha habido un aumento considerable de divorcios. Y las motivaciones para que los esposos decidan separarse, déjeme decirle que son incontables, son muchas y muy variadas. Quizás esa sea una razón que justifique la desmotivación que hay de muchas personas para que no deseen casarse o formalizar su relación actual, formalizarla delante de Dios. Y otra posibilidad que es muy común, y yo le garantizo que no necesita usted ser un pastor, ser un abogado o alguien que conoce acerca de las leyes del matrimonio, que otra posibilidad es que los novios se casan con las motivaciones equivocadas. Y cuando digo motivaciones equivocadas, puedo poner, por ejemplo, que se casan porque quieren salir de su hogar por problemas o quieren adelantarse y tener una libertad que tal vez no tienen en este momento, o porque tal vez hay una persona que tal vez les está ofreciendo una mejor estabilidad emocional, o simplemente porque hay intereses materiales que los están motivando a casarse para tener esos beneficios y lamentablemente otras personas fracasan en el matrimonio, terminan en divorcios desastrosos porque se casan con las personas menos indicadas, se casan con la persona equivocada. Hermanos, hermanas y amigo que me escucha, estas son cosas muy comunes en la sociedad actual. Algo que usted debe saber, o tal vez quiero recordárselo o afirmarlo porque usted lo ha visto, que los divorcios son muy dolorosos, no solo para el esposo y la esposa, sino también para los hijos. Y lamentable, los hijos son los que llevan la peor parte en un divorcio. Y la familia de ambas personas, del hombre y la mujer, también siempre se ven afectados en los divorcios. Hace muchos años escuché de alguien que me dijo, las personas se preparan para tener una vida exitosa buscando la estabilidad financiera para el hogar. Pero dice, lamentablemente nunca se preparan para el matrimonio. Toman la idea del matrimonio muy a la ligera, a lo que salga. O tal vez con la premisa y dicen, si las cosas no funcionan, me divorcio, como mi mamá, como mi papá, como el tío, como mi amigo. No es así, o no debe ser así. Un divorcio es muy doloroso y yo no deseo que usted y sus hijos pasen por esa experiencia. Quizás esto sea parte de la verdad de algunos matrimonios, pero pienso que una razón muy fuerte también para que hayan tantos divorcios es que no se sentaron a meditar, a pensar, a razonar e involucrar a Dios en el matrimonio. Nunca tomaron en cuenta a Dios. Y el Señor dice, si Jehová Dios no edifica el matrimonio, en vano es el trabajo de los constructores. Si Dios no está edificando su matrimonio, déjeme decirle
que usted está corriendo un riesgo muy grande. Busque a Dios con todo su corazón y tráigalo a su relación, a su matrimonio, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Tome en cuenta a Dios. El Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Algo importante que quiero agregar y es lo siguiente, son 2 puntos. En primer lugar, los cristianos no es solo el hecho de firmar una licencia de matrimonio, otra vez voy a decirlo, no solo es el hecho o la acción de firmar una licencia de matrimonio, porque obviamente para los cristianos, y yo espero que para usted también, el firmar una licencia de matrimonio delante del gobierno de su país, de su estado, es sumamente importante. Es un compromiso que usted quiere al poner esa firma o venir dentro del clérigo, del pastor, del líder religioso, del abogado. Es muy importante cuando usted firma. Sino también para usted debe ser muy importante que es un pacto que usted hace delante de Dios con todo su corazón. Y yo pienso que esa decisión se toma antes, se toma en el corazón. La decisión de honrar a Dios tomándolo en cuenta y firmando un documento donde usted dice, me comprometo delante de Dios a permanecer en este matrimonio para siempre. En segundo lugar, la relación matrimonial debe estar basada en el amor verdadero que recibimos de Dios y en ese compromiso mutuo del hombre y la mujer de permanecer juntos a pesar de las pruebas. Y esto es lo que muchas personas no quieren. Permanecer juntos a pesar de las pruebas, de las luchas, enfermedades, problemas financieros y las dificultades que surgen entre los esposos. Si bien es cierto, las emociones, los sentimientos, las finanzas, la vida íntima son importantes en el matrimonio, escuche lo que voy a decir, todo esto es importante en el matrimonio, esto no debe ser la única razón, la única base que lo sostenga. El matrimonio no puede estar sostenido por todas esas cosas que son parte integral del matrimonio. Porque si esto se desvanece, se destruye, se va, se acaba, entonces es muy posible que el matrimonio también lo haga. Tal vez usted me está diciendo, pastor, usted tiene razón porque yo fui víctima de eso. Porque eso fue lo que acabó mi matrimonio. Si yo hubiera tenido esa información, pastor, que usted está dando, tal vez yo hubiera salvado mi matrimonio. Por esa razón, dicho fundamento debe ser Dios. El fundamento del matrimonio debe ser Dios. Él debe ser el que sustenta, el que alimenta, el que fortalece, el que anima, el que hace que ambas partes, esposo y esposa, se mantengan unidos a pesar de, y usted puede poner todas aquellas cosas que pueden estar estremeciendo, temblando, pensando, todas esas adversidades que usted dice, aquí ya no podemos más. Pero el Señor dice, yo soy el arquitecto y constructor del matrimonio. Yo soy el que puede sostener su matrimonio.
Hermano y hermana, aunque usted diga, amigo, mi matrimonio está destruido, mi matrimonio está en el suelo, mi matrimonio no tiene esperanza, ya todo esto se acabó. Déjeme decirle que el que tiene la última palabra de su matrimonio, de su relación, de su hogar, es Dios. Deje que Dios levante las cenizas o levante de las cenizas su matrimonio. El Señor dice, yo puedo restaurar su matrimonio, puedo restaurar su corazón, ese corazón herido. Deje que Dios se involucre en su matrimonio si usted no se lo ha permitido. Dios puede levantar su matrimonio y llenar de amor sus corazones para que ustedes continúen adelante hasta que la muerte los separe. Pablo, el apóstol Pablo, hablando del amor, y no es un simple amor, no es el amor basado en emociones, en sentimientos, no estoy hablando de eso. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. El amor es sufrido. El amor es benigno. No tiene envidia. No es jactancioso. No se desvanece. No hace nada indebido. Miren lo que dice Pablo. El amor de Dios que mora en sus corazones no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y mire lo que dice. Si usted está pasando por un momento difícil en su matrimonio, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es infinito, es poderoso. El amor de Dios sustenta el alma, el espíritu. El amor de Dios es lo que sostiene verdaderamente el matrimonio. No son las circunstancias, no son las cosas materiales, la riqueza, no son las posesiones, no son los intereses egoístas. Es la presencia de Dios en el hogar, en la familia, obrando divinamente en los corazones. Desglosemos algunas características del amor. El amor es sufrido. Porque cuando uno de los dos cónyuges está pasando por alguna crisis de salud, emocional o cualquier tipo de problema, ambos sienten o comparten el mismo sentimiento y dolor. Por eso el Señor Jesucristo, Jesucristo también, Dios en el Antiguo Testamento y el Señor en el Nuevo Testamento dice que los dos serán una sola carne. Ya no más son dos, sino uno en Cristo. Uno levanta al otro en el desánimo, en el temor o en la ansiedad que vienen a sus vidas. He sufrido, pero sufren juntos los dos y superan la crisis. Es benigno. Es decir, el amor es bueno para el matrimonio porque tanto la esposa como el esposo, al darse mutuamente, están llenando una parte importante de sus vidas. Además, el amor es bueno. ¿Saben por qué? Porque fortalece la fidelidad entre ambos. Y esta palabra fidelidad, para muchas personas, ya no tiene importancia. La infidelidad quizás es lo que está llenando sus vidas en este momento, lamentablemente. La infidelidad
es un pecado muy difícil de superar por la parte afectada. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etc. Hay muchas otras cosas que Pablo continúa diciendo. Esto quiere decir que el amor verdadero no es egocéntrico. No solo busca el beneficio de una persona porque tienen los mismos intereses y los mismos ideales. ¿Por qué? Porque son uno en Cristo. El esposo busca el beneficio de la esposa y viceversa. Ambos tratan de darse el uno al otro para que haya un verdadero gozo, pero el Señor está en el centro de ambos. El amor nunca deja de ser, porque el pacto del matrimonio establecido en Dios y su palabra no tiene fecha de vencimiento, no vence, no caduca como algunas medicinas, como algunos productos que en el envase dice vence y da la fecha de vencimiento. Ya después no sirve, ya después no funciona, hay que tirarlo a la basura. Hermanos, el matrimonio establecido en Dios no tiene vencimiento terrenal. Con la única excepción puesta y establecida por Dios es hasta que la muerte los separe. Y Dios es el que tiene la única potestad de esta única excepción. Por el contrario, cuantos más años tengan de vivir juntos, más sólida debe ser la relación. Y termino con estos versículos del apóstol Pablo, cuando le dice a los efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál debe ser cuál debe ser el modelo de amor? Como Cristo amó a la iglesia. Si usted es cristiano, creyente en Dios, la Biblia dice que Dios amó a la iglesia con un amor sacrificial, se entregó a sí mismo por ella y un amor que dio su vida. En Colosenses, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Parece que en la iglesia de Corinto los varones eran un poquito groseros, eran un poquito ásperos. Y por eso les dice: amad a vuestras mujeres. Y mire que el apóstol Pablo les está enfrentando a esa triste realidad. No seáis ásperos con ellos. Y luego el apóstol Pedro, en su primera carta, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente, de la misma manera, vivid con ellas sabiamente, con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso frágil, con mucho cuidado, mucha delicadeza. Y un proverbio popular que dice que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Qué triste es escuchar la violencia doméstica que ha crecido mundialmente en contra de la mujer. Es muy triste la violencia en contra de la mujer. Y entonces Pedro dice, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de Dios. El apóstol Pedro está poniendo al hombre y a la mujer al mismo nivel delante de Dios. Y Pablo también dice que no hay diferencia entre judío, entre griego, entre esclavo, entre libre, entre varón y hembra. Todos somos iguales delante de Dios. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. En Cristo todos somos iguales. Y luego Pedro le dice: para que vuestras oraciones no tengan
estorbo. En otras palabras, si no hay una buena relación del esposo a la esposa, Pedro dice, puede haber problemas cuando usted ora. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y tenga siempre presente en mente. Involucre a Dios en su relación de matrimonio. Que Él sea la base, el fundamento de su relación matrimonial. Dios les bendiga ricamente en sus matrimonios.